Estás escuchando Contracultura. Bienvenido. ¿Qué tal, gente? Qué gusto que nos acompañen en esta nueva ocasión. Sean bienvenidos. Esta vez tenemos un invitado que nos va a compartir un mensaje especial. Desde la tierra de la carne asada, mi amigo Regio, él se llama Eduardo González y nos va a compartir sobre el tema de la santidad de Dios. Y es que el Dios de la Biblia es un Dios santo. Y vamos a ver qué significa eso y qué implicaciones tiene para mí que Dios sea santo. Y este tema forma parte de nuestra sección titulada ¿Quién es este Rey de Gloria?, en la que hablamos sobre los atributos de Dios conforme a lo que enseña la Biblia. Bienvenido, Lalo. Bueno, muchas gracias por invitarme, por el tiempo. Mi nombre es Eduardo González. Vamos a estar compartiendo un poquito acerca de la santidad de Dios. Y bueno, me gustaría empezar con una pregunta diciendo para ti, ¿qué es la santidad? ¿Qué es la santidad de Dios? Realmente cuando escuchamos la palabra santidad, yo no sé tú, pero la primera vez que la escuché es como que me viene a la mente algo religioso, ¿verdad? Y sí, es algo relacionado a eso. El diccionario de la Real Academia Española define la santidad como una cualidad de alguien que está dedicado a las cosas de Dios. Y es cierto. Realmente una definición que podemos tener es de una persona que pues está apartada o está dedicada con un fin en específico en torno a lo moral. Y pues realmente lo primero que se nos viene a la mente pues es como un papa o algún padre, algún ministro, un pastor que está dedicado al 100% a las cosas de Dios, ¿no? Es alguien santo, alguien que vive de eso. Pues sí es algo bueno, o sea, realmente esa definición sí se acerca a lo que realmente es la santidad, pero la Biblia nos habla y nos da una definición más completa de lo que es la santidad. Empezando realmente por la santidad, la mejor definición es que Dios es santo. Dios es meramente santo. Y esto lo podemos encontrar en la Biblia desde Génesis hasta todo lo que va recorriendo la Biblia, prácticamente hasta Apocalipsis, veremos que Dios es meramente santo. Empezando desde Génesis, podríamos dar rápidamente unas reseñas de lo que viene siendo la santidad de Dios. Y aquí, por ejemplo, tenemos en el libro de Génesis que tenemos la creación, por ejemplo. Entonces Dios es el único ser que crea todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice Génesis 1:1. Y todo lo que fue creado fue por medio de Él y para Él. Eso lo podemos ver en Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y esto es una reseña de que Dios es el único ser creador. Es el único. La palabra clave aquí es único. Por eso la santidad es única, es algo apartado, es algo separado. Entonces Dios es el único ser que crea todas las cosas. Eso lo podemos ver desde la creación. Posteriormente, después del libro de Génesis, nos encontramos con el libro de Éxodo. Y en Éxodo Dios se presenta con una forma muy peculiar al hombre. Dios se presenta con un nombre muy diferente, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando Moisés pues tuvo ese encuentro con Dios y Dios le habla a Moisés en la zarza ardiente y le dice, ve a liberar a mi pueblo porque está esclavo y yo quiero traer justicia? Y Moisés dice, Señor, pues voy a ir, pero me van a preguntar, ¿y quién es tu Dios? ¿En nombre de quién vienes? ¿Qué les voy a responder? En esto, pues Dios le responde a Moisés y le dice, tú vas a decir, yo soy el que soy. Y ese es el nombre que Dios se atribuye, yo soy el que soy. Si te das cuenta, si nos ponemos detenidamente a meditar en ese nombre que Dios le da a Moisés, es que es un nombre único, ¿verdad?
Esto significa que Dios no es como fulano, Dios no es como el otro, no. Dios es Dios y dice Dios, yo soy el que soy. No hay nadie como Él. Por tanto, Dios intrínsecamente es santo, separado de lo impuro. Dios es el único ser y no hay nadie como Él. Más adelante, después de que Moisés pudo librar a su pueblo, Dios los separa, ¿verdad? Y el pueblo de Israel pues traía muchas costumbres, venían de Egipto, podemos imaginar el cuadro, Egipto pues una nación muy politeísta que tenía demasiados dioses y ellos crecieron ahí, nacieron ahí, crecieron y pues están acostumbrados a ver altares a dioses y muchos otros dioses y ellos pues ahora necesitan cambiar su mentalidad y Dios les da leyes y les da ordenanzas para que solamente adoraran al único ser que es Dios, el único ser poderoso que es Dios. Él entonces le da al pueblo lo que viene siendo los mandamientos, las leyes que vemos, las 10 leyes y lo que vemos en Génesis 20 y más adelante pues otras más leyes que también fueron dadas al pueblo de Israel. Eso es lo que ya pues conocemos como toda la ley de Israel y realmente pues para poner una ley pues debe tener un punto de referencia moral y Dios es el mismo punto de referencia moral porque Dios es bueno y Dios es santo. Él es la referencia moral para poder poner esa ley a Dios. Entonces, resumiendo todo esto, Dios es santo. Él es el único ser santo. Él es el único ser que creó todas las cosas. Él es el único que dice, yo soy el que soy el único Dios. Y Él es el único que puede hacer que las personas sean santas como Él es santo. Ahora, ya con base a eso y sabiendo la definición de quién es Dios y cómo es Dios y qué es la santidad de Dios, pues ahora Él pide de nosotros que seamos santos como Él es santo. Y es aquí donde entra un poco la duda. ¿Cómo yo puedo ser santo si Él es un Dios pues perfecto y Él no peca? ¿Cómo yo puedo llegar a eso? ¿Verdad? Es que la palabra de Dios me está pidiendo y nos dice en 1 de Pedro 3:18 que seamos santos y que seamos santos como Él es santo. Si realmente Él es perfecto, ¿cómo yo puedo hacer eso? Y no es nada fácil, créanme, no hay nada fácil. Si hubiera una fórmula para poder hacerlo tan sencillo, pues yo creo que todos ya fuéramos así, ¿no? Sin pecar, pero realmente Él nos pide que lo podamos, que lo seamos. Ahora, ahí es donde entra la obra y la obra de nuestro Señor Jesucristo. La obra de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Somos santos, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto, que nosotros no podemos por nuestras propias obras. Pensemos un poquito en el pueblo de Israel. Cuando Dios le compartió la ley a su pueblo, ellos fallaban y fallaban, vez tras vez fallaban y no podían cumplir perfectamente la ley. Nadie pudo cumplirla. ¿Por qué ahora nosotros, cómo nosotros pudiéramos cumplirla? O sea, realmente no tenemos que cumplir la ley exactamente como está, pero a través del Señor Jesucristo y su obra en la cruz nosotros podemos ser santos. Me gustaría leerles un pequeño pasaje, dice Hebreos 1, del 1 al 3. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí está hablando del Señor Jesucristo.
Y esa es la obra que tuvo el Señor Jesucristo en la cruz. Habla de que Él es la imagen de Dios, la misma imagen, el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ese es el punto, que Cristo toma nuestra culpa, nuestro pecado, y nos da de su santidad, nos da de su manto de justicia, nos lo pone a nosotros, y a través de su obra, ¿verdad? A través de su obra nosotros podemos ser santos, nosotros podemos buscar esa santidad que Dios pide de nosotros. A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos declarados santos, y nosotros somos, a los ojos de Dios, Dios ve la santidad de Jesucristo puesta en nosotros y somos declarados justos y santos. Dios nos llama a vivir esa santidad en Cristo. Entonces no es, realmente pues sí es difícil, pero no imposible, porque nuestra vida está dependiendo de Dios totalmente, y nuestra santidad debe depender de Dios. Es una obra que Dios hace en nosotros. Por último, quisiera leer 1 de Pedro 1:16. Dice la carta en 1 de Pedro 1:16, dice lo siguiente: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Si realmente esto fuera imposible, no tendría por qué Pedro haber escrito algo así, ¿verdad? Sería ilógico. ¿Por qué pondría algo Pedro? De hecho son palabras de Dios mismo, porque es una referencia en Levítico capítulo 11. Sed santos porque yo soy santo. Porque Dios pondría algo imposible. Realmente sí es posible, y ahora es posible por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y eso es lo que Dios nos está llamando a vivir, una santidad. No significa que tengas que estudiar 10 años en un seminario, o te vayas a las montañas del Tíbet y tengas que consagrarte. No. Realmente en tu trabajo, realmente en tu escuela, en tu vida diaria, tú puedes vivir una vida de santidad porque Dios es santo y porque Jesucristo obró en nosotros, y podemos buscarle para poder hallar esa santidad que Dios nos da a través del Señor Jesucristo. Eso se vive día a día en tu escuela, ahora en casa, ¿verdad? Que estamos viviendo en esta pandemia, pues podemos reflejar la santidad de Dios en nuestra familia, con nuestros hermanos, y podemos nosotros así cumplir lo que Dios pide de nosotros. Esa es la verdadera santidad, vivirla a través de la persona del Señor Jesucristo. Muchas gracias, y pues bueno, aquí estamos para servirles. Hemos llegado al final de este podcast. En Contracultura somos un colectivo en el que creemos en la Biblia como la palabra inspirada por Dios y su veracidad y autoridad suprema en todo asunto de fe y conducta. Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y a continuar conectándote con nosotros. Hasta la próxima.